¡Ah, de ese castillo! ¡Ah, de ese baluarte! Bueno, la embajada es un acto que compone la trilogía festera de la Asociación Festera de Moros y Cristianos, ¿no? Junto con el alardo y las entradas. Las conquistas de Elche por parte de los moros y la siguiente reconquista por parte de los cristianos, aunque bueno, todos sabemos o tenemos conocimiento de que realmente no son reales. En la primera parte de cómo los moros vuelven a tomar el castillo. Se produce una batalla que es más o menos histórica, no existió como tal. Al final son los moros los que vuelven a conseguir el poder sobre la vila murada y a habitar otra vez sobre la ciudad o el pueblo que habían construido unos siglos antes. La segunda embajada es cuando el rey Jaume, bueno, con la reconquista pues vuelve y poco a poco va tomando. Fue un hecho no cruento de la reconquista bueno, pues de la zona, en otros casos no lo fue tanto. En aquell any fèiem cou i teníem un monitor de teatre que era Paco Martínez. Tot era una meravella, teníem 17 anys. Primers assaigs del text era memoritzat. Paco ens ensenyava com havien de caure, a pesar d'això allò era un desgavell, no? Bé, vam anar a la hípica, anàvem tots els matins. Paco Martínez ens arreplegava en el Bar Nobel, enfront de sa casa i de la meua. D'anar a provar els vestits vam anar al Coi. No, el vestuari també va ser una miqueta una odissea. Molt bé, anaven en un Mercedes al Coi, em sembla que era la primera vegada que muntaven un Mercedes. No teníem moros i cristians a ells. Jo crec que estava Paco per allà en el paper per si se'ns oblidava alguna cosa. A les càviles, totes les nits de festa, ens tractaven com ambaixadors. Esta era una manera de participar d'una festa a la qual la gent posava molta il·lusió. El autor, Salvador Domènech Llorens, le plantea a la Asociación de Elche que Elche debería tener unas embajadas propias, ¿no? Me encargó que hiciera un texto provisional. Pero es un texto propio hecho para las fiestas de Elche. Paco le encargó a Salvador que por favor que dramatizara de alguna forma, más que teatralizara ese texto. Del so. Treballàvem amb un micro en la mà a les 11 del matí en ple agost, per tant el sol és un impediment. Desde no tener dónde vestirnos, que muchas veces nos hemos tenido que vestir en la calle. Rial y Emilio, a las 10 de la mañana, que eran las embajadas en pleno agosto. Primeros años se hacían a plena luz del día, no habían medios técnicos ni de iluminación, ni sonido, nada. Trabajando, cada año probábamos esto, probábamos aquello, probábamos... Llevábamos unos micrófonos colgados del cuello con un cable arrastrando el cable toda la embajada. Tenia que haver una persona davant agafant la corda perquè si no... Con firmes designios de solucionar los graves problemas. Es decir, había dos espacios escénicos, que en los dos casos era como una especie de frontón, ¿no? Yo quería que los actores que pudieran interactuar mucho más y conseguir solo un espacio. Puesta en escena, la participación de las tropas, que al principio había que casi forzado. Que dius, a la batalla tota la gent se n'anava a la gespa, no? Per a l'hora de caure damunt de la gespa, no? Cada comparsa tenía que poner 10. Al final no, al final era la gente quería venir, quería participar. ¡Ahí la tenéis! ¡Golpe cristiano! ¡Tenaz atrevido! ¡Y pasa respuesta con aires altivos! Empezar con esos medios a pasar, cuando llega la época, cuando Cristóbal Manzaneque se hace cargo de la asociación como presidente. La embajada empezó a evolucionar con Cristóbal Manzaneque. Al punto que nosotros las queríamos llevar, ¿no? De una cosa, aprovechando el marco natural que tenemos y todo esto, pues le dimos un tema más teatral. Se intenta optimizar los recursos y se contrata un sonido más en condiciones y una iluminación. Pusimos de manifiesto el que contábamos con un marco natural
no como en otras poblaciones que se planta un castillo, la originalidad de los textos, en otras poblaciones se declaman, nosotros intentamos teatralizar. Entonces, y se cambia el horario para hacerlo de noche. Conseguimos el reconocimiento a nivel de la UNDEF y llegó a catalogarse la Embajada de Elche como la mejor embajada de las mejores embajadas que se celebraban dentro de la fiesta de moros y cristianos. Por don Alfonso el Infante, en virtud de fuerza emanada del rey. Es un personaje chulo, la verdad es que es un personaje chulo. Yo sé que a los críos es el que más le gusta porque es el que pelea y es el que lleva las espadas. Es un personaje que, bueno, le toca interpretar ese papel. Es una persona que llega un poco como dialogante, esperando que con la palabra se pueda solucionar todo, pero realmente ve que durante su conversación se va calentando el más de la cuenta y ve que con su palabra no es suficiente. Me pongo mi traje, me convierto en el alcaide de la Calaforra de Elche y lo que quiero es que Muhammad Abengalib no entre. En el propio nombre de los moros viejos, ahora vos traigo un mensaje de ellos. Creo que yo en mi caso intento creerme que soy Muhammad Abengalib, que estoy defendiendo los derechos de un pueblo que cree justos, y en la segunda embajada pues intentar el mal menor para, bueno, pues para un pueblo que también se va a ver masacrado por las tropas del rey Don Jaime. Vareu sostindre serenes paraules e fereu acords amb el rei en Jaume. Astruc Bonseñor, que era pues, el negociador o la parte política que componía el staff del rey en Jaume I. El producto de una negociación, de la aplicación de la política, que consiguió que Elche volviera a manos cristianas sin necesidad de que hubiera ningún tipo de tema violento, ¿no? El papel del rey Don Jaime es el máximo que hay dentro de moros y cristianos, exceptuando a capitanes. Es el mayor orgullo que puede tener un festero representar al rey Don Jaime. Pues historias mil. No nos dimos cuenta que una de las espadas tenía un piquito. Eso es que en vez de pegarme con la espada en el cinturón, me pegó más arriba. 3 puntos de sutura, el titular del Mundo, primera página sindicalista, y era un empresario ilicitano durante una representación teatral, ¿no? El suelo estaba muy resbaladizo, uno de los guerreros salió corriendo y me tiró al suelo. Me di cuenta, yo estaba en el suelo, pero yo seguía diciendo mi papel de embajador. Me viene un flash a la cabeza y me quedo en blanco. No llevo lentillas durante la obra y yo en ese momento veía a la gente, o sea, notaba que la gente me estaba mirando y decía, Dios mío, ¿qué hago yo ahora? Pero al lado tienes una persona que sabe muchísimo de esto, sabe muchísimo de teatro, lleva muchísimos años. Que tú te saltes algo o que se te olvide algo, rápidamente el otro embajador lo está cubriendo. Yo cuando salgo, hasta que no veo a Salva, sé que está ahí, no estoy tranquilo, por una razón muy sencilla, sé que si me equivoco él va a saltar enseguida. Las vivencias me quedo con la amistad con todos los embajadores. Gracias a la comisión de embajada, que creo que son imprescindibles, han ido avanzando, han ido creyendo que la embajada merecía esos cambios y por supuesto lo han conseguido.